Como último ejercicio de este tema, vamos a retomar las cifras de nuestra empresa Grey Matter Technologies y para el 31 de diciembre de 2020, en este caso, vamos a determinar la posición monetaria neta. Aquí lo que pueden observar es que hice una recopilación de los activos y de los pasivos de la empresa. Estas cuentas, al igual que estos montos, no deberían ser desconocidas ni sorpresa para ustedes porque ya elaboramos el estado de situación. Lo que vamos a hacer en este caso es hacer la clasificación en función a si los activos y los pasivos son monetarios o no. Recuerden que para determinar la posición monetaria neta hay que comparar los activos monetarios con los pasivos monetarios. Y es cuestión de simplemente saber qué partidas vamos a tomar para los cálculos. Como pueden ver aquí en la solución, simplemente pongo que se calculan los activos monetarios por un lado, luego los pasivos y en función a los resultados hacemos la comparación con los activos monetarios. Y simplemente para recordar, recuerden que estos son los que están ya expuestos a la inflación, están expresados en valores nominales y si se tienen que actualizar se toma el INPC del periodo de cierre. Entonces, ¿qué estoy tomando aquí? El efectivo, las inversiones temporales y las cuentas por cobrar, porque son aquellas partidas líquidas que están expuestas a la inflación directamente. Y claro, no incluyo, por ejemplo, como está aquí, los inventarios, porque estos son activos no monetarios, que hay que actualizarlos de otra forma. Con los pasivos, fíjense que cambia un poco la cuestión, porque aquí estoy incorporando las cuentas por pagar comerciales y a la vez estoy incorporando lo que son las deudas financieras. Como pueden ver, estoy tomando las cuentas por pagar, los gastos acumulados y los bonos y otros pasivos. Porque así sea deuda a corto y a largo plazo, como estamos hablando de deuda, son, digamos, valores que están expuestos a la inflación y de hecho, como les he comentado en oportunidades anteriores, le beneficia a la persona que está endeudada que pase el tiempo y que impacte la inflación porque como pierde poder adquisitivo el dinero, entonces va a terminar pagando una cantidad que a nivel de poder de compra termina siendo insignificante. Entonces, claro, se pueden comparar ambos resultados y se concluye que la empresa tiene una ganancia en inflación porque sus pasivos monetarios son superiores a sus activos. Ahora bien, vamos ahora a dar una serie de recomendaciones y vamos a cerrar con unas ideas generales. ¿Qué podemos concluir respecto a todo este análisis? Primero, las partidas monetarias, como ya les había comentado, ya se encuentran expresadas en moneda constante, están expuestas a la inflación y su gestión tiene que ser lo más adecuada posible, de tal manera que se puedan utilizar estos recursos y sean productivos. Utilizar el efectivo por alguna inversión o algún gasto, cobrar lo más eficiente posible. ¿Me explico? En cambio, las partidas no monetarias se encuentran expresadas en moneda corriente, porque fueron adquiridos a costo histórico. Inventarios, activos fijos, inversiones en acciones. Entonces, claro, se tienen que reexpresar a moneda constante, utilizando no solamente el INPC del periodo, sino también comparándolo con el INPC de origen, es decir, el momento en que se adquirieron estos activos, por ejemplo. Entonces, claro, se tiene que hacer el ajuste. Estas partidas, claro, se encuentran protegidas ante la inflación porque la variación de los precios no va a impactar en, digamos, su valor. Este ajuste por inflación, como les había comentado antes, tiene como objetivo final reexpresar el patrimonio de las empresas y que los accionistas y dueños puedan ver el valor real de su inversión. Este proceso, por eso ven que yo he abarcado esto de una manera, yo diría que sutil, informativa, y claro, no he entrado de lleno en el proceso del ajuste por inflación, porque no es necesario que ustedes como industriólogos elaboren todo este proceso. Normalmente los contadores públicos y los contadores, específicamente que trabajan en auditoría, se encargan de elaborar todo este proceso. Pero, como les digo, este curso busca que ustedes tengan la información clave y práctica
para que puedan tomar decisiones en su ámbito. Ahora, ¿qué recomendaciones? Esto es útil para ustedes porque lo pueden llevar a un contexto empresarial o lo pueden llevar a un contexto personal. Si estamos en una economía inflacionaria o hiperinflacionaria, se recomienda invertir en activos no monetarios, que están protegidos. Invertir en, sí, inventario de mercancía, que puedan rotar y puedan vender. Invertir en acciones de otras compañías a través de la bolsa de valores. Aquí puedo poner el ejemplo de Caracas. También en cualquier activo, cualquier mobiliario. O sea, para fines de que lo vayan a utilizar, porque al final el activo también tiene como un goce y disfrute, me perdonen la expresión, pero claro, la gerencia al final va a decidir qué hacer con eso, o pueden utilizar los activos para fines de producción y que eso les pueda generar ingresos o los pueden vender. Segundo, en inflación, se recomienda que los pasivos monetarios, como vimos la conclusión, sean superiores a los activos monetarios, pero que no sea, que no sea excedido. De tal manera que se mantenga un nivel que no perjudique la solvencia y mantenga la protección ante la inflación. ¿A qué me refiero? Y esto lo vamos a elaborar más adelante. El tema de endeudarse es bueno. Sin embargo, si no se hace una correcta gestión y se le hace un seguimiento a los pagos de la deuda, puede esto impactar en la solvencia de la empresa, puede impactar a nivel de credibilidad y puede impactar en cuanto a lo que es recibir financiamiento. Si se pierde cuota de mercado y los acreedores no ven, es decir, no ven rentable prestarnos dinero, entonces eso puede perjudicar el nivel operativo y el nivel de inversiones. Para fines de análisis, se recomienda, y claro, lo digo porque lo vamos a ver en el tema que viene, se recomienda utilizar estados financieros nominales para evitar posibles distorsiones en las cifras y para tomar decisiones, ¿verdad? A nivel histórico, donde la información de alguna forma, ¿ok? Se mantenga comparable. Pero cuando hablamos ya de los stakeholders, cuando ya hablamos de presentar la información de la forma más actualizada posible, se recomienda que se reexpresen los estados financieros. De tal manera que así como les digo, los inversionistas, los dueños, los acreedores, es decir, todas las partes interesadas puedan tener la información expresada en la misma moneda y a la misma fecha de cierre. Sobre todo si hablamos de información comparativa de muchos años atrás. Pero para efectos de análisis financiero, lo que nosotros vamos a hacer más adelante, que vamos a tomar quizás los últimos 2 periodos, nos vamos a mantener con estados financieros nominales para no llegar a unas inferencias que quizás estén equivocadas. Me explico, la idea no es que si ajustamos unas cuentas por cobrar, por ejemplo, y se actualizan por inflación, entonces pueda reflejar un monto que realmente lo que está es, como les digo, actualizado y no corresponde con lo que pasó en ese año. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto era lo que les quería dejar, esto era lo que les quería expresar. Por último, les comento ya algo más aplicable a la actualidad. Les puedo decir, a través de la experiencia y testimonios, la empresa más rentable en Venezuela va a ser aquella cuya inflación, si es posible, se pueda trasladar directamente al precio, ¿de acuerdo? Y claro, que el producto o servicio pueda rotar altamente. Las cosas funcionan así, a nivel de impuestos, a nivel de los costos de producción, a nivel de la inflación, todo eso se va a ver reflejado en el precio y tiene que ser razonable de tal manera que no solamente el empresario pueda hacer rentable su negocio, sino que además el consumidor vea el precio del producto y diga, esto es razonable. Yo estoy dispuesto a pagar esta cantidad porque me va a generar beneficios económicos futuros, ¿de acuerdo? O actuales. Esa es la idea a la hora de gestionar algún negocio. Y bueno, algo muy importante que se está hablando muchísimo, la buena gestión. Si un inversionista, si un cliente, si un proveedor ve que la empresa se maneja de manera adecuada con sus recursos y reporta y la información es transparente, créanme que las buenas relaciones y una buena administración genera valor en el largo plazo. Ya con esto concluimos este primer set y ya empezaríamos tema para la segunda evaluación a partir del tema número 4 que veremos ya a partir del siguiente video.